sepan que puede fallar. Bueno, entonces, como decía, hoy vamos a hablar un poco de electretes. Primero, para hacer un repaso de la clase pasada, tema que habíamos hablado, esto de divergencias rotores y dieléctricos. O sea, yo sé que en todo dieléctrico, y esto es importante, todo dieléctrico, mientras yo te diga que es un dieléctrico, no tiene que ser lineal isótropo y homogéneo, puede ser un electrete, como lo que vamos a ver hoy, o alguna otro, vale que podemos definir un vector de desplazamiento eléctrico, que es básicamente epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización. Entonces yo tengo 3 campos en cuestión. Bueno, en realidad con conocer 2 me alcanza, pero bueno, uno en principio diría que tiene 3. Y para definirlos unívocamente, yo lo que necesito es conocer sus divergencias y rotores. Entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste es que yo acá me tengo una tablita donde me escribo las divergencias y rotor de cada uno de los campos. Para el campo eléctrico ya uno lo tiene totalmente calado, es la densidad de carga total sobre epsilon 0 y su rotor es nulo porque es un campo conservativo, electrostático, ¿no? Para P sabemos que su divergencia es menos la densidad de polarización y para D su divergencia es la densidad libre. Pero no conocemos sus rotores. Eso es lo que a nosotros nos falta. Y está bien, porque nos tiene que faltar un dato. Algo tiene que distinguir los distintos materiales. Lo que distingue cada material, cada posible dieléctrico de otros posibles dieléctricos es cómo están definidos sus rotores. Entonces, en el fondo, esto es parte de lo que les decía. Como sabemos que el rotor de E es 0, si yo tomo rotor a ambos lados en esta ecuación, el rotor de E se me anula y me queda que el rotor de D es igual al rotor de P. O sea que con conocer uno de los dos rotores yo ya estoy. Ya el otro rotor sale solito y el campo está unívocamente definido. Entonces, como les digo, la información del rotor, la información esa que nos falta como formalmente, si uno quiere, la verdad que uno nunca usa esto para resolver, pero formalmente, desde un punto de vista matemático, la información que nos falta para poder resolver todo, nos la va a dar las propiedades del dieléctrico. Por ejemplo, para un LIH, sabemos que E, D y P son todos proporcionales entre sí, por distintas constantes, pero que son constantes. Entonces, sus rotores también son proporcionales, ¿no? Porque simplemente sale la constante afuera del rotor. Entonces, si el rotor D es 0, todos los dos rotores son 0. Entonces ya está, despejé las condiciones del rotor. Entonces en un LIH es fácil, de hecho por eso para un LIH en general ni siquiera hablamos del rotor, no nos preocupamos por el rotor, porque sabemos que va a ser 0, porque es 0 el del campo eléctrico. Pero para un electrete, el chiste va por otro lado, es, ok, yo te doy P, esto es un dato del material, el electrete tiene un P bien definido, y ya está, si tenés el P, calculá el rotor, no hay mucha más vuelta que darle. Entonces ya completás la tabla con los datos que te faltan. Con esto, teniendo P, calculás su rotor, y sabiendo que el rotor de S igual al rotor de P, completás acá. Ya está, todos contentos. ¿Se ve un poco esta idea? ¿Por qué es importante que nos quede alguna incógnita? Porque esto es lo que nos va a discriminar los distintos tipos de materiales que uno puede tener en el fondo. ¿Puedo ver el chat? Sí, se entiende. Buenísimo. Entonces, vamos a ahora sí efectivamente a hablar de electretes en particular y no de esto tan general. ¿Por qué son iguales los rotores? Porque si yo tomo rotor a ambos lados, el epsilon 0 es una constante, así que me queda epsilon 0 por el rotor de E, que sabemos que es siempre 0. Entonces simplemente me queda rotor de D igual a rotor de P. Buenísimo. Entonces, como habíamos dicho, lo refuerzo, en un electrete uno tiene el vector polarización dado, y es independiente del campo eléctrico. Eso es importante. O sea, no hay dependencia del campo eléctrico. O sea, tenemos el primer caso, en el que el LIH, que es como algo más o menos fácil, que es, ok, P es proporcional a E, todos contentos. Ahora tenemos una versión todavía más fácil, que es, P es, como función de E, es una constante, es la función más fácil que puede ser. Y eso está buenísimo. Entonces, ¿cuál es el chiste? Eso significa que yo te doy un electrete, y vos ya de prepo te sabés todas las densidades de carga, de polarización del sistema. Automáticamente podés calcular la carga en volumen como menos la divergencia de P,
Y si se acuerdan lo que vimos la clase pasada con la propiedad del salto, este delta siempre va a representar el salto, o sea, esto es el P externo menos el P interno, por eso es defino como un delta, una resta, el salto del campo. Producto interno con la normal, o sea, esto sería el salto de la componente paralela, ¿no? Porque estoy tomándole componente paralela a la normal, digo, ¿no? O sea, no, vamos de nuevo. Esto es el salto de la componente normal a la superficie. ¿Se ve que esto es el salto de la componente normal a la superficie? Díganme ahora porque lo vamos a usar bastante. No ahora en particular, pero siguen más adelante. Yo no lo termino de ver. Si lo podés Bueno, lo volver a voy a explicar. escribir. Tendrá que haberlo escrito esto. Este delta P, en el fondo es el P externo menos el P interno. Esto es delta P, ¿sí? Horrible este vector. Entonces, cuando yo lo multiplico, esto entonces va a ser el P, todo esto con un menos adelante, ¿no? El P externo, producto interno con la normal, menos el P interno, producto con la normal. Y bueno, como esto es un versor, esto es el P externo perpendicular, si quieren. Y esto va a ser el P interno perpendicular. ¿Se ve? ¿Ahora? ¿Por qué digo? Sí. Buenísimo. El chiste, entonces, es que esto es una forma como general. Uno normalmente tiene un solo dieléctrico y ya está, sabe que, por ejemplo, afuera va a ser cero, ¿no? Porque yo tengo un dieléctrico, un electrete, afuera la polarización va a ser cero y adentro va a ser PI y ya está. Pero si yo te pego dos electretes, o un electrete y un LIH, ahí no va a ser cierto que se va a anular. Entonces, capaz esta fórmula es un poco más general. Entonces, la voy a borrar. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que uno hace? Si vos ves solo un electrete, estás como en el caso más fácil, o sea, realmente es el problema más sencillo de materiales dieléctricos que te puede tocar. Porque las cargas libres son dato en general, así que ya las tenés, y calculo las de polarización usando estas expresiones, se las sumo a las libres y tengo las totales, y ya está. Tengo un sistema donde conozco todas las densidades de carga, toda la densidad de carga del sistema, calculo E, como hacíamos en la guía 1, lo integro, lo uso Gauss, lo que me pinte. Digo, este es el caso más pavo, porque lo reducimos un problema de la guía 1 de forma literal, ni siquiera tenemos que cambiar E por D. Es súper, súper pavo. Si hay otros medios mezclados, bueno, ahí lo más probable sea que, de nuevo, tenemos que resolver D de la misma forma que lo hacíamos para los dieléctricos, pero ahora no vamos a usar que D es proporcional a E, no podemos usar eso para obtener E, tenemos que usar esta relación. ¿Se ve? Entonces yo calculo D usando las densidades de carga libre, como lo hacíamos para los dieléctricos, LIH, tengo D, P es dato, despejo E, ya está. O sea, ese es el chiste acá, siempre yo voy a tener dos campos dando vueltas y el tercero me sale gracias a la relación constitutiva esta. Y esto es importante, esto es decir, dieléctricos LIH. Los dieléctricos LIH los seguimos trabajando de la misma manera. Entonces, más allá de todo este warm-up, para que les quede de resumen, vamos a resolver algún ejercicio de electretes, ¿sí? ¿Se ve todo esto? ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora todo claro. Genial. Entonces vamos a resolver el ejercicio 21, que nos da dos electretes, y nos dice que mostremos que en este caso D es 0, y en este caso E es 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, recuerdan que es un electrete. Entonces, acá el primero es básicamente un electrete como cartesiano, como cúbico, infinito, ¿no? Para todos lados, saliendo de la pantalla y a lo largo de este eje. Y el segundo es un cilindro infinito, de una polarización que va girando a lo largo del material. Bastante raro, pero bueno, vamos a verlo uno por uno. Entonces, lo primero que tenemos que ver
es que si yo tengo este electrete solo en el universo, no hay carga libre, o sea, no hay nada de densidad de carga libre, así que no me tengo que preocupar, solo tengo un dieléctrico. Recuérdense, los dieléctricos en general son neutros, por definición. Entonces, si yo quiero obtener las fuentes de E, por ejemplo, lo único que voy a tener que calcular son las cargas de polarización a través de la fórmula esta que les dije arriba. Pero sabemos que P es constante, así que su divergencia seguro va a ser 0. Es constante y es un vector cartesiano, eso es importante. O sea, si yo hago esto, la derivada respecto de x de px más pi más p, todo eso, me va a dar, la único término que me sobrevive es la derivada respecto de z, de la componente z, porque es la única que tengo, y bueno, la derivada de p0 me va a dar 0 porque es una constante. Entonces, carga en volumen no hay. La libre ya dijimos que era 0, porque no tenemos nada, y la de polarización es 0 por lo que vimos acá. Entonces, en este sistema no hay carga en volumen. Vamos a ver la carga en superficie. Sí. A mí me parece un poco con lo de la carga en volumen. Bien. Me crees que la densidad libre es 0, ¿no? Eso es como medio del setup del problema. No hay densidad de carga libre. Tampoco lo veo muy bien, pero dale para adelante. ¿No? ¿Por qué? Fíjate, ¿dónde ves carga libre vos en este sistema? No, creo que ya de entrada nunca terminé de entender bien a qué se refiere la carga libre, por eso te digo que sigas. Ok, no. Entonces vamos a parchar eso aunque sea un poco rápido, aunque sea, déjame intentarlo. En general se le dice carga libre a, si uno quiere ponerse muy técnico, o sea, generalmente la carga libre va a estar, vamos a hacerlo más práctico. La carga libre va a estar asociada a algún conductor o a cargas que yo te doy del sistema. Tipo, si yo te digo que acá hay una carga Q en el medio de tu electrete, eso es una carga libre. Ok. ¿Bien? La carga de polarización en realidad no es carga real, es más bien, si uno se quiere poner un poco, es medio como una forma de representar la distribución dipolar que yo tengo sobre mi sistema. O sea, todo esto son un montón de dipolitos. Claro, es lo que queda sin cancelarse entre sí en el dieléctrico, ¿no? Exactamente. Y la carga de polarización entonces no es carga neta real. En general, los dieléctricos, como te digo, no tienen. Entonces una carga libre es todo lo que es una carga, básicamente, exactamente, sería una buena forma de describirlo. De hecho, carga libre es prácticamente todo lo que estuvimos analizando hasta antes de ver dieléctricos, si uno quiere. Son las cargas que se inducen en un conductor, son las cargas que yo te pongo en una configuración y que te digo, esto es un anillo, esto es una esfera. En general, esas son las cargas libres. Bien, ok. Buenísimo. Y después, para ver que... lo que tengo que hacer es, para ver la carga libre, tengo que calcular esta divergencia. Y bueno, de nuevo, yo con mi letra. Si yo quiero calcular esto, tengo que tomar la divergencia, bueno, voy a ponerle un menos acá. Tengo que calcular la divergencia de esto, que es la derivada de px respecto de x. Bueno, px es 0, porque solo tengo componente en 0. Es en z, digo. dpi, qué horrible esa p. dpi a di, de nuevo, no tengo componente i, más dpz a z. Pero pz es una constante p0 que me dieron. Entonces su derivada también se anula. A ver, pongo en el chat. No hice una acotación, Paco. Genial. Sí, tranquilo. Entonces, está bien, buenísimo. Entonces, tanto la carga libre como la de polarización son 0 independientemente, su suma en particular también es 0. ¿Se ve ahora mejor? Sí, lo único que no veo bien es por qué en volumen. Entiendo que es toda, porque es la de tu sistema, pero ¿por qué en volumen? No, yo no dije toda la de mi sistema. O sea, vos tenés una expresión para obtener la densidad de polarización en volumen y una expresión para obtener la densidad de polarización sobre la superficie, que no es la misma. Ok, bien. Entonces, la carga libre en todo el sistema, su polarización en volumen, sí, va a ser 0. Eso estamos de acuerdo, la libre. La de polarización, bueno, tengo que calcularlo. Voy a tener una contribución del volumen, o sea, del interior de mi dieléctrico, y otra contribución relacionada con la superficie de mi dieléctrico. Entonces, la volumétrica, que es lo que normalmente llamamos ρ, o sea, la que es Coulomb sobre metro cubo,
esa se me anula. O sea, dentro del material no tengo carga. A lo sumo mis cargas se pueden posicionar a lo largo de la superficie, como si fuera un conductor. Ok, bien, Buenísimo. perfecto. Ahí queda Entonces, claro. bueno, va a quedar acá un poco sucio, lo dejo para que lo miren por las dudas. Entonces ahora Genial, vamos a gracias. calcularlo. De nada, buenísimo. Lo vamos a calcular ahora en superficie. Mis dos superficies de mi sistema, como esto es infinito hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia adentro y hacia afuera de la pantalla, mis únicas superficies son las tapas, digamos, la tapa superior e inferior. La tapa inferior, que es la primera, es en z igual a 0, si yo pongo mi origen de forma un poco cómoda. Entonces, en z igual a 0, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero que nada, ver cuál es la normal. Normalmente la normal exterior a mi sistema. Bueno, la normal en la tapa inferior es menos z versor, ¿no? Porque voy para afuera de mi eléctrico. Entonces, simplemente aplico la fórmula. Pongo el P exterior menos el P interior y le hago producto interno con la normal inferior, con el menos, ¿no? Entonces, el P exterior se me anula, ¿no? Porque afuera no tengo material, la polarización es 0. El vacío no se polariza. Y adentro tengo P0 en Z versor, con el menos de la resta. Y mi normal es menos Z versor. Bueno, haciendo un poco de malabares de signos, me queda menos P0. Ok, cheto. Segundo, lo hago ahora en D igual a Z, que me imagino que se pueden imaginar que va parecido. Ahora mi normal, de nuevo la externa, ahora va en más Z versor, o sea, va para arriba. Ahora mi externa sigue siendo 0, mi interna sigue siendo P0 en Z versor, o sea, esta expresión no cambió porque P es una constante. Eso es importante. Si P fuera alguna función de Z, por ejemplo, si la polarización cambiara a medida que yo me muevo, a medida que yo subo en el dieléctrico, entonces yo tengo que agarrar este P y evaluarlo en Z igual 0 o en Z igual a D. Acá me da igual. Pero bueno, esta vez esa aclaración porque, por ejemplo, en geometrías que no son cartesianas, en general los P0s empiezan a depender del radio. Así que recuerden, en general uno lo que hace es evaluar el P en Z igual a D. O Z igual a 0. Y acá de nuevo, se les da cuenta que es lo mismo, pero con la normal para el otro lado, me da P0. Y esto es importante. Las densidades me dieron iguales y opuestas. Y eso es clave, porque si las densidades son iguales o opuestas, sé que la carga neta de mi dieléctrico es 0. Y eso, recuerden, eso es como el chequeo que tienen que hacer siempre. Si ustedes suman las cargas de su dieléctrico, las cargas superficiales de su dieléctrico, perdón, y no son 0, es o porque el P es muy, muy raro, que no se preocupen, en general no les vamos a dar un P raro, o se mandaron algo. Se cortó, También ¿no? Ah, no, perdón. Se me está cortando, ¿no, chicos? No, a ver, paren. Voy a pausar. Entonces. las profundidades de... Justo cuando dijiste que el área, y después integran en volumen toda la densidad de carga, y suman todo eso, o sea, todas las cargas, la carga en volumen con la carga en superficie, todo eso les tiene que dar 0. Eso está construido, todo el formalismo, para que siempre la carga del dieléctrico dé 0. Entonces es una muy buena forma de chequear que no se mandaron alguna. En este caso, como la carga en volumen es 0, la carga de polarización en volumen ya es 0, nada, solo tengo que cargar las superficies, y como son la misma, con que las densidades sean iguales, me basta. Entonces, más allá de eso, vamos ahora a olvidarnos del dieléctrico y pensar en lo que le importa al campo. El campo eléctrico lo único que mira son cargas, ¿verdad? El material no le importa, lo único que le importa es qué cargas tiene el material. Entonces, yo tengo una densidad menos P0 acá abajo y una densidad P0 acá arriba. O sea, tengo dos planos paralelos con densidad superficial.
P0 arriba menos P0 abajo. Esto es el sistema que ve el campo eléctrico. Todo el interior no me importa porque no me aporta densidad de carga de polarización, densidad volumétrica, digamos. Lo único que tengo es densidad en superficie, arriba y abajo. Y nada, no sé ustedes, pero yo este campo, esta configuración ya la vi 20 veces, ya le sé el resultado. O sea, cambio P0 por un sigma y ya está. Esto es tener sigma arriba menos sigma abajo. Yo sé que las líneas de campo van hacia abajo, y yo sé que la fórmula es 0 todo afuera, y adentro son constantes. O sea, lo que hice fue cambiar el sigma por P0. Y esta forma es muy sugestiva, porque si uno la mira con un poco de cariño y dice, che, pero esto es muy, muy parecido a la polarización, pero con un epsilon 0 y un menos dando vuelta. Y ese es el chiste del problema. Pero antes de pasar a eso, ¿se ve? ¿Se ve por qué yo pude decir que este es el campo eléctrico del problema? Bueno, ese es el tema. Acordate que el epsilon está definido y existe solo en dieléctricos lineales isótropos y homogéneos. Esto es un electrete. Entonces, yo acá estoy usando la ley de Gauss. La ley de Gauss me dice, la divergencia de E es la carga sobre epsilon 0, y no le importa el material. Eso vale siempre. El tema es que yo a veces no conozco la carga. Acá conozco la carga, ya la calculé. La carga es un dato que acabo de obtener. Entonces, simplemente puedo aplicar un Gauss, como siempre, y resolver esto. Y ahora vamos a calcular, vamos a juntarlo con la polarización. La polarización yo ya sé cuánto es. Yo sé que es P0 en Z versor adentro del electrete y 0 afuera, ¿no? Porque, de nuevo, insisto, el vacío no se polariza. Entonces, digo, listo. Sí. ¿Por qué el campo afuera es 0? Si te acordás cómo era el campo de una placa, vos tenías un campo constante para arriba, un campo constante para abajo. Bueno, el campo constante para arriba de la placa de arriba se cancela con el campo que va para abajo de la placa de abajo, porque tiene el signo opuesto. Si querés verlo así rápido. Pero en el fondo es superponer los dos campos o sea, tenés el campo de una placa y el campo de otra placa, que es constante por el signo de Z, y bueno, cuando los sumás justo en estas regiones, son iguales y opuestos y se te cancelan. Pero acá, justo en esta región, son iguales y van para el mismo lado, así que se suman, y por eso el 2 que uno suele tener acá, se va. Genial, excelente. Entonces, tengo el campo, tengo la polarización. Tengo el campo, tengo la polarización, entonces D es simplemente aplicar la relación constitutiva. Yo tengo que D es epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización. Que bueno, nada, bastante pavo, ¿no? Digo, esto es epsilon por menos P0 en Z versor, cuando estoy en esta región, más P0 en Z versor y 0 si no. Pero esto se me anula, ¿no? Porque digo, se me tacha todo, me queda que D es 0 adentro y D es 0 afuera. O sea, no D es 0 en todo punto del espacio. D no existe. ¿Por qué no existe? Uno dice, bueno, che, qué raro, ¿por qué no existe? Dice, bueno, si uno lo quiere pensar un poco, dice, bueno, pero no tenía carga libre, o sea, está bien. Digo, no tengo fuente para D. Digo, si la fuente de D es la carga libre, y yo te dije ya en el minuto 0 que no tengo carga libre, uno dice, bueno, es razonable. Digo, si no tengo carga, no tengo campo. Eso es algo con lo que uno está bastante acostumbrado. Hay que estar atento también a que el rotor de D también es 0. Y eso no es un detalle. Capaz no es inmediato de ver, pero si uno lo piensa es razonable que el rotor de D sea 0 porque, de nuevo, el rotor de D es el rotor de P, y P es un vector constante. Así que va a tener rotor nulo. Así que dice, bueno, la divergencia de D es 0, el rotor de D es 0, está bien, la solución es 0, ¿no? Tiene sentido, es razonable. En especial si uno piensa en la cuestión de la carga libre y que es la fuente de D. ¿Se ve entonces este inciso? Bueno, espero que sí. Entonces, excelente. Entonces vamos a hacer el B. El B es un poquito más, hay que tenerlo un poquito más de cuidado.
Yo lo miro desde arriba del sistema, como esto es un cilindro, siempre lo voy a mirar desde arriba, es infinito saliendo de la pantalla y entrando de la pantalla. Entonces vamos a escribir bien cómo es P en el dibujo. Bueno, a mí me dijeron de que el P va girando azimutalmente, o sea, alrededor del eje. Entonces P básicamente es un P0 en phi versor, donde phi es el phi de cilíndricas. En el interior, o sea, mi cilindro tiene un radio interno A y un radio externo B. Este es mi setup. Y P obviamente es 0 tanto adentro del en la parte interior, donde no tengo material, como afuera, donde tampoco tengo material. Entonces, como antes, yo no te dije que tengo ni un conductor, ni una batería, ni ninguna carga libre dando vueltas, así que puedes asumir que lo único que te importa son las cargas de polarización. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a calcular las cargas de polarización. Este es un buen momento para introducir a nuestro amigo divergencia en cilíndricas. Si se van al apunte, van a encontrar que el rotor en la divergencia en cilíndricas tiene esta forma. Es 1 sobre R, acá la derivada respecto de R, ven que aparece un R acá adentro. Así que si yo les hubiera dicho que el P era constante y radial, esto no se iba a anular. Importante para tenerlo en mente. Pero bueno, la componente radial es 0, así que esto se anula. Vamos a escribirlo ya que estamos. Esto se anula porque P es 0. PZ también es 0, así que esto también se anula. Y esto es un P0 que es una constante. Así que también se anula. Entonces vemos que no hay carga en volumen. Y eso es algo bastante habitual y está bueno, nos puede ahorrar bastantes problemas. Bueno, genial. De nuevo, no tenemos carga de polarización en volumen. Ahora la pregunta es en superficie. Y se las tiro a ustedes la pregunta. Les hago un pase medio mágico. ¿Cuáles son las superficies de las que yo me estoy refiriendo? Ahora, una pregunta antes. No entendí muy bien por qué se anula todo este rotor. P sub R Digo, esta es 0, divergencia. ¿no? Sí. P sub R es 0, ¿no? Porque mi único componente va en phi. P sub Z también va a ser 0. Ok. Y P sub phi es un P0 que es constante. Así que cuando Claro, yo lo ya está. derive me va a dar 0. Excelente. Entonces, ¿cuáles son las superficies en las que puedo tener carga de polarización? En la circunferencia de radio A y la de radio B. Exactamente. Entonces, en la región R de cilíndricas igual a A, exacto, es exactamente como dice Flora. En la superficie cilíndrica, esto es importante, esto es el R de cilíndricas, en R de cilíndricas igual a A y en R de cilíndricas igual a B. Yo llamé interfaces o superficies, son parecidos, es un cambio de fase. Entonces, vamos a calcularlo. Las normales, acá no las dibujé, es como un rollo de cocina infinito, exactamente. Es un rollo de cocina infinito y mi papel sería mi electrete. Sí, te podemos perdonar, Mati, no te preocupes, somos gente muy, muy considerada. Entonces, antes de esto, ¿cómo es la normal en R igual a A? Espero que no lo hayan visto ya. Esta superficie R igual a A, ¿cómo es su normal exterior? Versor R, menos R, exactamente. Apunta hacia adentro, muy bien. Entonces, mi normal en R igual a A es menos R versor, porque voy hacia el centro. Y mi normal en R igual a B, hacia afuera. O sea, es R versor solito, sin signo. O signo más. Buenísimo. Entonces, de nuevo, en R igual a tengo todos los ingredientes. Tengo el P exterior, tengo el P interior. El exterior siempre es 0, en este caso, pero bueno, lo pongo como de muletilla. Entonces simplemente me queda menos más, o sea, me queda el P interior, que es P0 en phi versor en ambos casos, por la normal que me toque. La normal en A es menos R, la normal en B es R, pero phi y R son ortogonales, así que me da 0. Y ahí uno como que se empieza a rascar un poco la cabeza y dice, ok, tampoco tengo carga en superficie, no tengo carga en volumen. O sea, no tengo
nada de carga, o sea, no tengo carga libre, ya eso es una hipótesis del planteo del problema, no tengo carga de polarización en volumen, no tengo carga de polarización en superficie. O sea que si yo me pongo en visión de campo, como hicimos antes, e ignoro todo y solo me concentro en las cargas, mi sistema es nada, o sea, mi sistema es la nada misma. Mi sistema no tiene carga en ningún punto del espacio. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, el campo eléctrico no tiene fuentes, así que el campo eléctrico es cero. ¿Todos me creen eso? Digo, bastante razonable, ¿no? No tengo campo, no tengo cargas, no tengo fuentes, no tengo campo. Exacto, la polarización esta tiene sentido que te dé un campo, o sea, no es vector de polarización porque como viene no le llega a ninguna superficie como para acumular carga ahí, viene siempre girando. Ok, bueno, raro, pero bueno, uso la relación constitutiva, pongo que E es 0 y me queda que D es igual a P nada más. Exactamente, siempre se compensa. Eso está bueno, ahora lo vamos a charlar un poco más. Manu, me gustó esa acotación. Entonces, D es P, que es simplemente P0 en la dirección en phi versor, dentro del coso, y 0 afuera, y ya está. Entonces, vamos a volver, vamos a ver esto que decía Manuel. Está bueno esto. Es como que en algún sentido, todos mis dipolos están haciendo un trencito, están haciendo un carioca, ¿no? Están haciendo como una cadena circular. Entonces, es como si yo tuviera una cadena lineal de dipolitos, donde la cabeza, si yo tengo muchos dipolitos, a ver, vamos a dibujar un poquito nomás. Si yo tengo muchos dipolitos, uno dice, bueno, en toda esta cadena, cada parte interna se cancela, y yo después uno esto con esto, ¿no? Como para hacerle un círculo. Entonces, la cabeza, que es lo único que yo podría tener positivo, con la cola, que es lo único que yo podría tener negativo, se superponen y se cancelan también. Entonces, si uno lo piensa, es exactamente como dijo Manu. Ok, se compensa perfecto. Se cierra la cadena y no genera ningún tipo de densidad de carga. Y lo que yo les quiero dejar pensando ahora, pero que ya estuve tratando de introducir como para que les haga ruido, es, ok, E es 0, no tengo cargas, perfecto. Pero tampoco tengo carga libre. Digo, si no tengo carga libre, ¿por qué hay un D? Digo, si no tengo fuentes, digo, no tengo ningún tipo de carga libre, ¿por qué tengo D? Ahora hay que juntar la valentía y responderme. Sí, D es la suma de campo y polarización, eso es cierto, pero D no tiene, si yo me olvido de eso y pienso que D es un campo que está definido por sus fuentes, ¿no? Que lo es, D es un campo que está definido por sus fuentes, pero yo te digo que no tiene cargas. ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué me está generando D si no es la carga libre, digamos? ¿Qué es la otra fuente de D? O sea, sería la cadena que se forma de dipolos. Por lo del material, ok. Bueno, sí, en parte sí. Sí, es cierto, sí. Esos dipolos no me van a generar una carga neta, pero me van a generar un rotor. O sea, lo que hay que tener acá en mente es que la carga libre no es la única fuente de D. La carga libre es la fuente de divergencia de D. O sea, la carga libre me define la divergencia de D. Pero un campo se define por su divergencia y su rotor. Y el rotor de D no es 0. Así que existe, en este caso al menos, el rotor de D no es 0. Y yo calculo el rotor de D, que como les dije es el rotor de P. Nada, acá está la fórmula del rotor, bajón, pero bueno, créanme, aparece esta condenada derivada que yo les había mencionado hace una diapo atrás. Como el R está metido, cuando uno deriva respecto de la coordenada radial,
aunque P0 sea constante, esta derivada no se anula porque tengo el R multiplicando. Entonces, el rotor de D es no nulo, es P0 sobre R. Entonces, si yo quiero ver las ecuaciones, como digamos las fuentes de D, mis fuentes son que su divergencia es 0 y que su rotor es P0 sobre R. P0 sobre R en Z versor. O sea, es como que hay algo, si vuelve al dibujo, y borra esto, hay algo como saliendo en la dirección de Z, como saliendo de la pantalla, que me está generando D. Es como, ok, bastante llamativo. Esto acá se los dejo como un teaser nomás, porque lo vamos a ver dentro de un mes. Vamos a ver, cuando veamos campo magnético, perdón, que estas relaciones son las que cumple básicamente un campo magnético. El campo magnético va a tener divergencia nula y un rotor no nulo. Entonces, vamos a ver cómo son los campos que se generan bajo este tipo de relaciones. Así que esto es como un teaser para que se vayan manejando con el campo magnético. ¿Quedó todo claro entonces en este ejercicio? Probamos lo que el ejercicio nos pedía, que D es 0 en un caso y que E es 0 en el otro. Excelente. Bueno, entonces paso a introducir el ejercicio integrador de esta guía, el mezcladito. Vamos a mirarlo un poquito. La idea con este ejercicio es, el campo D tiene unidades de densidad superficial de carga. Tiene unidades de sigma, o sea, de Coulomb sobre metro cuadrado, porque como que ya multiplicaste el épsilon. Si uno vuelve a la relación constitutiva, que la tengo por algún lado, acá, tiene unidades de E por epsilon 0. Y si miran un poco con cariño, cuando yo multiplico por epsilon 0, básicamente le saco las unidades acá, o sea, saco el K y me queda simplemente carga sobre distancia al cuadrado, que sería densidad de carga. Por eso, de hecho, es que antes me dio que la densidad de carga era simplemente, la densidad de carga superficial era simplemente P0, porque P0 tiene más unidades que D. Así que para tener en mente está bueno eso. Bueno, volviendo al integrador, no se preocupen, este integrador no es para entregar, porque si no, no lo vamos a llegar a corregir antes del parcial, y por ende derrota el propósito de que ustedes se encuentren con un ejercicio, digamos, desafiante, y sepan si lo hicieron bien, que es como un gran problema cuando uno cursa en general en la carrera, que uno hace un montón de ejercicios y difícilmente se puede dar cuenta si hizo cualquier cosa o no. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a contar ahora el ejercicio, tienen una semana, y el jueves que viene, o el lunes, depende de cómo vengan los tiempos, yo lo voy a resolver, o sea, lo voy a contar cómo se resuelve, y ustedes pueden comparar lo que hicieron y ver si lo pensaron bien. De nuevo, les recomiendo un montón que lo hagan, porque, como siempre, que ustedes se choquen contra la pared y se quemen el coco, va a hacer que le puedan sacar mucho más jugo a cualquier comentario que dé yo. O sea, lo que yo diga, nunca... Sí, es todo un debate. Es todo un debate. Sí, la verdad, es todo un debate. Pero bueno, más allá de la respuesta del número exacto, está bueno que ustedes puedan comparar sus razonamientos y sus argumentaciones con las que les voy a dar yo cuando lo resuelva la semana que viene. Sí, yo creo que va un poco por ese lado. Así que nada, lo vamos a leer, pero se los voy a leer. Cualquier duda que tengan la pueden consultar ahora. Y bueno, intenten hacerlo, cranéenlo para la semana que viene o a lo sumo la otra, y ahí lo resolvemos en clase y comparan. Entonces, la geometría es esférica, tenemos una esfera conductora maciza, o sea, todo esto del centro es un conductor de radio A, está conectado a una batería, está potencial V0. Ok, se arma un debate ahí. Bueno, alrededor de eso yo tengo un casquete, que es un electrete, con polarización radial constante, o sea, es un P0 en el reversor, que tiene un radio interno A, porque está en contacto con la esfera, y un radio externo B, y rodeando todo eso, como la última capita de la cebolla, tengo un dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de permitividad epsilon,
radio B, y radio externo C. Entonces, el problema te pide calcular el campo eléctrico, la polarización y el campo de desplazamiento. No, me olvido siempre el nombre de D, no importa. El campo de desplazamiento eléctrico, eso. El desplazamiento eléctrico en todo el espacio. Ok, eso van a ver cómo lo hacen. Después hay que conseguir las densidades de carga libre y de polarización, o sea, hay que mirar bien cuáles son las superficies donde puedo tener carga, qué tipo de carga va a haber en cada superficie, si va a ser libre, si va a ser de polarización. Y finalmente te pide que evalúes en un par de casos particulares. En el caso del campo externo, básicamente, o sea, fuera de todo este sistema, ¿cómo va a ser el campo si B es 0 o si Q es 0? Son casos distintos, son el mismo, hay que tratar de chequearlo. Si hay alguna duda, es el momento, y si no, les queda para pensar. Bueno. Sí, me imagino que no, son dudas del enunciado. Si algo no les quedó claro, esto del medio de un conductor, ese tipo de dudas, obviamente el planteo, piénsenlo, de todos modos lo vamos a ver la semana que viene, y ahí lo vemos bien. Bueno. Eso es todo entonces con esta clase de electretes. Ok, vamos a poner... Bueno, esperen que me quedó la barra acá. Así que voy a volver a hacerlo. Ahí estamos. Bueno, empezamos la guía 3. El primer parcial abarca guía 1, guía 2 y guía 3. ¿Qué vimos hoy, qué vieron hoy con Pablo? Que las cargas empiezan a moverse. Las cargas empiezan a moverse y no a moverse de cualquier manera, sino que los vamos a ver en un estado que se llama de movimiento estacionario. Es raro, movimiento con estacionario es medio raro, pero de alguna manera lo que vamos a ver es que la corriente fluye continuamente. Ese flujo de corriente la vamos a indicar con esta letra J, que de alguna manera es una especie de corriente en volumen, aunque no tiene unidades de volumen, sino que tiene unidades de carga sobre superficie cuadrado, porque es la cantidad de electrones, o de portadores de carga en realidad, que atraviesan una sección determinada A. El signo de J va a depender del tipo de portador, ¿sí? Y en conjunto estos portadores de carga van a tener lo que se llama una velocidad de deriva. O sea, todo portador de carga puede tener una velocidad térmica que está por su temperatura, que en general en promedio es aleatoria, pero el promedio de la velocidad de deriva en general es no nulo. O sea, la velocidad aleatoria hace que el promedio temporal sea nulo, y en general la velocidad de deriva, estadístico, el promedio estadístico sea nulo, pero la velocidad de deriva es no nula y en general está relacionado con el campo eléctrico. O sea, todo eso lo vieron, yo llegué a la mitad de la clase, al final de la clase y vi que lo trataron. Cuando yo a un conductor le aplico una diferencia de potencial. Entonces, los electrones, y en general los portadores de carga, que van a ser los electrones, pero después vamos a definirlos como positivos, por eso es que no quiero que se agarren mucho de la palabra electrón, se mueven por acción del campo eléctrico. Dependiendo del tipo de material, existe una relación entre la corriente que se genera por el movimiento de los portadores de carga. La corriente de N más portadores de carga se puede escribir de esta manera. Y J se relaciona con E a partir de una relación, que ahora vamos a ver. Vamos a poder encontrar corrientes en volumen, es decir,
en un volumen determinado pasa un cierto J, y ese J tiene unidades de amper por metro cuadrado. Yo les dije carga, no es carga sobre segundo sobre metro cuadrado, o sea, amper sobre metro cuadrado, que es decir, los portadores de carga que atraviesan, si yo sumo todos los, o sea, que de alguna manera veo como la cantidad de portadores de carga que pasan por unidad de tiempo y por unidad de superficie acá, en esta sección. También puedo tener una lámina con carga, con corriente superficial, a la cual solemos llamar G, tanto J como G son vectores, cuya unidad es amper sobre metro. O sea, esto quédenselo porque lo vamos a usar mucho también para la parte de magnetismo. Y la corriente que vamos a utilizar en esta parte de la guía en general va a ser una corriente I, que es pensar que este hilo, en realidad, no estoy apreciando la sección, sino que lo estoy viendo todo como un hilo unidimensional, donde voy a contar la cantidad de portadores de carga que pasan por unidad de tiempo integrando en toda esta sección. Esa es la I, y tiene unidades de amper, que es coulomb sobre segundo. Estas son las corrientes con las que yo me voy a encontrar, en general, y van a ser las fuentes del campo magnético, pero no me quiero adelantar. Entonces, como les dije, todo esto es repaso, hay una relación entre la corriente que se genera cuando yo establezco una diferencia de potencial en un conductor, que está relacionado con el campo eléctrico. La relación es lineal entre J y el campo eléctrico que se genera, ¿sí? Debido a esta diferencia de potencial. Esa relación de proporcionalidad está dada por esta cantidad que se llama sigma, que es la conductividad, no confundir con el sigma de corriente superficial. ¿Sí? Y si no, se puede invertir esta relación con como que el campo eléctrico es ρ por J, donde ρ es la resistividad. Esta es una manera de expresar también lo que vamos a escuchar como que es la ley de Ohm. Entonces, el campo eléctrico va a generar un J, que no va a ser cualquier J, sino que va a depender de las características del material. De las características quiere decir del tipo de material y de su geometría. Cuando yo planteo algo más integral, como decir, bueno, tengo un conductor cualquiera y le aplico una diferencia de potencial, se va a generar una corriente I proporcional a esa diferencia de potencial. La constante de proporcionalidad es lo que se llama resistencia al material, es decir, cuánto se opone este material a que circule la corriente. Muchas veces la resistencia se lo asocia como a la masa, ¿no? Como fuerza igual a masa por aceleración, como de alguna manera una inercia para que cuando hago fuerza igual a masa por aceleración, cambie la velocidad, que es la aceleración. Entonces, muchas veces esta resistencia se la asocia a una inercia para que empiecen a circular los electrones. O los portadores de carga, insisto, los portadores de carga. Esta resistencia, como les digo, depende del tipo de material, que me da la resistividad. Hoy hablaron un montón, con Pablo hablaron de la conductividad, que es lo opuesto a la resistividad. O sea, cuando un material es muy conductor, su resistividad es muy baja y entonces se opone poco a que circule una corriente porque es muy conductor. A la longitud, ¿sí?, del conductor, si yo tengo un conductor más largo, esta resistencia va a ser mayor, y a la sección. Si tengo un conductor de sección más pequeña, la resistencia va a ser mayor, ¿sí? Y si tengo un conductor de una sección más grande, la resistencia va a ser menor. Perdón, acá me voy a detener un poco. ¿Vieron conexiones entre resistencias con Pablo? ¿Llegaron a ver? No, no vimos. No llegaron a ver. Bueno. Entonces, ¿saben qué? Esto lo voy a dejar para la clase que viene, así no me adelanto. Bueno, la otra vez me adelanté un poco. La clase que viene es, sí, voy a dar una clase. Voy a obviar toda esta parte y me voy a concentrar en este ejercicio. Así, porque dado que estamos como medio justos con los... No estamos tan justos con los temas, pero
quiero ir directo a este ejercicio. De todas maneras le puedo explicar lo otro, pero así vamos coherentes con esto. El problema 3.4, los primeros problemas de la guía son problemas, ¿se acuerdan como los... Voy a hacer como una pausa. ¿Se acuerdan como los problemas de los primeros problemas de la guía de física, los primeros problemas de la guía 1 de física 3, que tuvieron que usar hasta, no estequiometría, pero como sus conocimientos de un poco de cosas de química del CBC? Sí, es inverso, Maxi. Bueno, de alguna manera los primeros problemas de la guía son problemas que tienen que ver con el tipo de material que estoy usando, tiene que ver, ahora los vamos a repasar, pero no son problemas meramente de circuito, los 4 problemas creo que son los 4 primeros problemas. Entonces, dedíquense, por eso les voy a dar un poco de aire antes de empezar con circuitos, dedíquense a estos problemas. Bueno, por ejemplo, el primer problema, me dice que tengo una sustancia de conductividad sigma que llena el espacio entre 2 conductores cilíndricos coaxiales de radio A interno y radio B externo. Suponemos que el espesor este es despreciable, que están conectados a una batería B. Encuentre el vector densidad de corriente y determine la resistencia entre los electrodos. Bueno, la pregunta es, abran los micrófonos, o por chat. Cuando yo hablo de la corriente, ¿dónde me está hablando? ¿Dónde me está pidiendo la J, la corriente? ¿Me lo está pidiendo en estos conductores o en el medio interior? No me quedó ningún buen ¿En los conductores? No. ¿No? No, sí, no, por eso es que hice la pregunta, porque no le quedaría claro. No, los conductores lo que van a hacer es generarte el campo eléctrico que va a hacer que se genere una J en este medio, en este líquido o este medio que tiene una conductividad sigma. No te está hablando de los conductores te van a generar el campo eléctrico. Fíjate que dice, una sustancia de conductividad sigma llena el espacio entre 2 conductores cilíndricos coaxiales. O sea, suponemos que están en equilibrio esos conductores, que no hay una conducción de corriente. Los conductores están conectados a una batería B, encuentra el vector densidad de corriente y determina la resistencia entre los electrodos. O sea, operan como electrodos, ¿sí? Y se genera una corriente en este espacio. Perdón que me adelanté. Entonces, la J que se va a generar en este espacio va a ser proporcional al campo eléctrico que se genera en este espacio. Ahora, ¿cómo calculo el campo eléctrico? La conductividad es conocida. Ahora lo que tengo que hacer es calcular el campo eléctrico entre los cilindros. El campo eléctrico de un cilindro infinito, a ver, cuando yo tengo 2 conductores conectados, perdón por el ruido de atrás de la moladora o lo que sea. Cuando yo tengo 2 cilindros infinitos con alta simetría, conectados entre sí a una batería B, digamos, con una diferencia de potencial B, una manera de conocer el campo que generan es usando Laplace, ¿no? O sea, yo agarro y digo, el potencial, como va a ser el potencial de 2 cilindros, o sea, de hecho, no sé, creo que lo hizo Pablo, esto, y le pongo la condición de contorno de que la diferencia de potencial entre ambos conductores es B, ¿sí? Los 2 Pablos, perfecto. Otra manera es la que yo suelo usar de pensar que tengo acá una carga Q, y entonces el campo, o sea, el campo del cilindro, este interno, tiene esta expresión en el cilindro interno. Pero lo que pasa es que esa Q depende de B, ¿no? Entonces,
como es otra manera de hacerlo, es decir, bueno, esto es un condensador, ¿sí? No me lo dice, pero puedo pensar que es un condensador que está conectado a una cierta diferencia de potencial B. Entonces lo que puedo usar es la capacidad del condensador cilíndrico, que la calculamos, ¿sí?, en la guía anterior, y decir que esta carga que genera este cilindro interno cargado, si este tiene carga menos Q, ¿sí? O sea, de hecho acá va a haber una carga menos Q para apantallar la carga Q que utilice este. Entonces, esta carga Q está relacionada con la capacidad del condensador cilíndrico. Y va a estar dada de esta manera. Entonces, de esta manera yo lo que tengo es el campo eléctrico, ¿sí?, que genera estos dos condensadores conectados a un potencial B. ¿Sí? Muy simple fue. Lo que usé fue mi conocimiento de condensadores cilíndricos. Entonces, yo sé que el campo va a ser radial, o sea, en esta dirección radial, y va a tener este valor. Va a depender de R. Entonces, el J que se va a generar va a ser sigma por ese campo eléctrico. Y listo, así de simple. ¿Alguna duda al respecto? ¿Qué sentido tendría tener una corriente radial? Porque, o sea, Sí, pienso y tenés digo que los toda la electrones se van a razón chocar del contra mundo. contra el Tenés conductor y toda no la pasa razón nada. del mundo. Sí, de alguna manera uno piensa que se cierra en el infinito, digamos. Es verdad. Tenés toda la razón del mundo, porque tendría como un flujo tendría como un flujo que se acumula en algún lado, ¿no? Sí, no. Yo entiendo a veces sí, como pensar que no te deja. Me cuesta. Porque te diría que doble que se cierra en el infinito. Pero es verdad que es una locura porque de alguna manera vos lo que estás pensando que hay un J que está haciendo, de alguna manera estás pensando que hay como algo, porque se está generando J y va yendo J. Igual fíjate que decrece con R, ¿no? Este J. Igual, nada, no es que es el R infinito. Sí, tenés toda la razón. Pablo, ¿querés acotar algo al respecto? Lo habíamos discutido la vez pasada, ¿no? ¿Estás ahí? Sobre la corriente radial. Sí. ¿O algo habíamos hablado? No me acuerdo. No, porque como que le hace ruido a él y tiene toda la razón del mundo de que... Bueno, es que la divergencia de J no es cero. Ahí está. Ese es el punto, ¿no? ¿O sí es cero? La divergencia de J acá no es cero. No porque No. no tenés Claro, superficie ahí está. cerrada, digamos. Ahí está. Sí, que no te haga ruido, que no te haga ruido. Es así. De alguna Igual manera hay alguien que J, está inyectando corriente. Sí, dale. no dije nada, no dije nada. Pero Ok. claro, está bien, el J, o sea, más allá de que tenga una componente radial, uno está acostumbrado por ahí a que el largo es infinito, entonces le haces un Gauss, y eso te terminaría dando que la divergencia es cero. Pero acá no podés hacer eso, porque vos es como que estás diciendo que ¿cómo es? No me sale la palabra. Que no, o sea, no tenés una infinitud, no sé si se dice así, en la otra dirección, digamos. No sé si se entiende. O sea, no es que puedes hacer una superficie cerrada para la J. No, lo que podés decir es que es la cantidad de... ¿Qué es el J? El J es la cantidad de electrones que atraviesa a un radio determinado
¿Qué sección? Y la sección esta, ¿no? La sección circular que está acá. O sea, como un círculo acá en el medio, o sea, imagínate como un cilindro, el área cilíndrica esa, que como es de altura infinita, o sea, ya todo es un embrollo, ¿no? No sé si seguís ahí el que preguntó. ¿No? Sí, sí, estoy acá. Como que Creo en que mi realidad pregunta es iba un más flujo, igual. ¿no? Es un flujo. Es un flujo que atraviesa toda un área, y ya de por sí estamos hablando de un flujo que si lo integras es infinito, ¿no? O sea, lo podés integrar por unidad de longitud. Si lo integras por unidad de longitud, va a ser fijo. No, está bien, es fijo, porque cuando integras en 2πr te da un valor fijo. Es fijo por unidad de longitud. Sí. El que preguntó, ¿quién era? No te vi el nombre. ¿Manuel, sos vos? Sí. Sí. Mi pregunta iba más, no que no tenga sentido o no que sea así el flujo, sino qué sentido tiene tener un flujo radial. O sea, porque voy a terminar con todas las cargas acumuladas en un extremo En un del... extremo, sí. No sé si tiene algún Sí, no es un caso uso o estacionario, no aplicación. es un caso estacionario. Claramente no es un caso estacionario. Ok. Bueno, es que va y vuelve la corriente. Exacto. Claro, o sea, fíjate que llegaron a ver hoy la condición de continuidad con Pablo, la condición de conservación de la carga, digamos, la ecuación. Sí. La Sí, de sí. es derivada parcial de ρ respecto del tiempo más la divergencia de ρ igual a 0. ¿Sí? Si vos ahí estás en un caso no estacionario, la derivada de esa temporal no te da 0, ¿se entiende? Entonces, por lo tanto, la divergencia de J tampoco es 0. Si no, no se te conserva la carga, que se conserva siempre, digamos, siempre, en cualquier problema. Una de las cosas que les quería contar es, a ver, estos problemas, esto que les decía de los 5 primeros problemas de la guía. El primero les dice, a ver, yo no le doy mucha pelota porque realmente lo que más vamos a estudiar es circuitos, es calcular la resistencia de una plancha, una estufa de cuarzo, una lamparita. Bueno, no se vuelvan locos con esto. Tienen que buscar una plancha en su casa, una estufa en su casa, o cualquier objeto eléctrico que tengan, pensar que ustedes lo conectan a 220 volts, y entonces ver cuál sería la resistencia, dada la potencia, porque la potencia es V por I, la potencia es V por I, o es I cuadrado R. No, lo que pasa es que ahí no van a tener, tienen que sacar la corriente. Y no sé cuál es la corriente. O es V cuadrado sobre R. V cuadrado sobre R es la potencia. O sea, 220 volts dividido R cuadrado, dividido R, 220 volts al cuadrado dividido R, les da la potencia. Entonces ustedes tienen la potencia máxima, y entonces saben que lo conectan a 220, y entonces así pueden tener la resistencia. Sí, acá les escribo, es la potencia, ¿sí? Que es un concepto que no vimos todavía, es V al cuadrado sobre R, donde V es igual a 220 volts en las casas de Argentina. ¿Sí? Bueno, nada, es solo para que saquen un valor estimativo. Después les pide por un cable de cobre de 2 milímetros cuadrados de sección circula, una corriente de 1 ampere.
si hay un electrón de conducción por cada átomo, encuentre la velocidad media de los electrones. Bueno, acá el punto es el siguiente. Ustedes tienen un cable de cobre de 2 milímetros cuadrados de sección circular y tienen una corriente total de 1 amper. O sea que el J, en promedio, el J es 1 amper, que es la corriente total, o sea, ¿qué es el...? O sea, ustedes tienen un cable por el cual circula un J. Ahora, perdón por ese J. Por el cual circula un J. Ay, perdón. Ahí está. Ahora, ustedes no tienen el dato del J, sino que ustedes tienen el dato del I. Esto es el I. Se los voy aclarando todas estas cosas porque sé que después les agarra lío cuando lo expliquen. Ahora, el J, en módulo, el J, es igual al I, dividido la sección, digamos. O sea que con eso ya tienen el J. ¿Sí? Uy, ¿esto es un J? Bueno, esto es un J. Entonces, bueno, con ese J y con la cantidad de portadores que tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen, piensen que, no lo van a necesitar, pero piensen que el cable es de 1 metro. Piensen que el cable es de 1 metro. Piensen que el cable es de 1 metro. Es de 1 metro de largo. Con el J, van a sacar la cantidad de portadores totales. O sea, si ustedes tienen el volumen del cobre, tienen la cantidad de portadores totales. Tienen la cantidad de portadores totales. Tienen el J, tienen la carga del portador, y entonces con eso sacan la velocidad de deriva, que es lo que les pide el problema. ¿Sí? Y después el resto los dejo para ustedes, pero lo consultan, porque yo sé que son cosas, bueno, el 4 lo hice, pero yo sé que son problemas no estándares. Entonces por eso los quería comentar así apenitas. No entiendo dónde está conectada la batería en el ejercicio 4. En los extremos del conductor. Imagínate como un condensador cilíndrico. Ah, ¿en qué? A ver, banca que termino, vuelvo al gráfico. Acá está. Ay, pero ¿por qué? ¿Puedo sacar esto? ¿Sí? Ok. Si no, queda en la pantalla. Fíjate acá, Flor. Fíjate acá, tenés como dos cilindros concéntricos, ¿sí? Yo lo que pasa es que lo estoy viendo desde arriba, y entonces un conductor está, o sea, los dos extremos de la batería, imagínate una pila, tiene 2 cables. Uno va, el polo positivo va de adentro, el polo positivo va de adentro y el polo negativo va de afuera. Eso es lo que hiciste. Ahí, ¿sí? No, el de afuera lo tomás como prácticamente sin espesor. Es un condensador. Igualmente, como son conductores, todo esto tiene un potencial V1 y todo esto tiene un potencial V2, y la diferencia de potencial entre V1 y V2 es siempre V. Y entonces, como por definición de condensador, este tiene una carga Q y este tiene una carga menos Q.
Perdón, ¿puedo Sí, dibujar sobre... Si podés, que te tengo que habilitar. Como creo poder, que ya lo puedo hacer. te doy el permiso moral, pero como, o sea, No, pero si tenés la habilidad de hacerlo, no lo sé. A ver, banca que me fijo ya acá. lo puedo hacer, lo puedo hacer. ¿Sí? Bueno, dale. Si no, le decía solo para mostrar bien cuál era mi pregunta. Dale, sí, perfecto. Ya, lo que no entiendo es los conductores. Por ejemplo, acá, este es uno, Sí. y después este es otro. No, todo entero es otro, ¿no? Es como un conductor con espesor despreciable, digamos. Pero sí. Pero en realidad, mira, te digo la verdad, como es un condensador, lo de afuera casi no importa. Porque acá hay donde vos marcaste en naranja, hay una carga Q, y donde el otro lugar donde marcaste en naranja, el más grande, hay una carga menos Q. Y eso es lo que genera el campo eléctrico. Claro, pero por ejemplo, acá afuera, El campo ¿me es cero. importa? No, el campo es cero. Por definición de condensador, ¿no? De todas maneras, a vos te Ya, porque no interesa sé si... el campo acá adentro, ¿no? Y hay alta simetría, ¿no? Ya, porque pareciera como si el condensador fuera todo lo que está, digamos, acá adentro. Y No, eso no acá, es. No, esos son los conductores. El condensador igual es todo, el condensador o capacitor, que es lo mismo, es todo el arreglo ese en rojo que marcaste. Son conductores puesto uno rodeado al otro. ¿Por qué? Porque entonces se blinda de adentro para afuera y de afuera para adentro. Y el interior tiene una carga Q y el exterior tiene una carga menos Q. De manera que no genera campo afuera. De todas maneras, así tuviese una carga distinta de cero, el campo adentro de un condensador, de un conductor cilíndrico, es cero. ¿Sí? De un casquete cilíndrico con carga es cero. Y vos, como es un conductor, solo vas a tener carga en los casquetes. Entonces, acá, donde tenés el material este con sigma, ¿sí? Igual yo pensé que son condensadores, ¿no? El único campo que va a existir es el campo debido a este conductor interno. ok, entonces los conductores, bueno, son los que tienen las rayas azules. Exacto. Y las cargas es donde está lo naranja. Lo que pasa es que en esta de afuera la carga va a ser cero. Ok, Acá. y la batería está conectada a... Ah, porque sería vos te hace ruido que la acá. batería está conectada acá afuera. Pero es equivalente que esté conectada acá que esté conectada acá, porque todo esto es un conductor y tiene el mismo potencial. No, no era eso, o sea, lo que me molestaba era de que, claro, no sabía si el conductor era todo el cilindro circular con radio B, o era el volumen, digamos. Olvídate por un segundito de la batería. Vos tenés un conductor adentro y un conductor afuera, que en principio no están conectados entre sí. Entonces son dos conductores distintos, ¿sí? Con la batería lo que haces es poner una diferencia de potencial entre ellos. Pero en Sí, principio sí. son dos conductores distintos, ¿sí? Uh-huh. Okay. Ok, sí. Ok, ya entendí, gracias. Sí, perfecto, buenísimo. No sabía que podían dibujar. No sé, borrar. Podemos hacer más que dibujar. ¿Sí? Ah, mira qué bueno. Por ahí, perdón, por ahí te confunde el B, tomalo como si fuese un delta B, ¿viste? Claro. Le expliqué el ejercicio de capacitores y tenés la condición de contorno de potencial, entonces
Si usás Laplace lo sacás enseguida. ¿Se entiende? Pero no te había escuchado. No, que digo que por ahí te confunde el B del potencial. Es como una especie de delta B, si querés. Y Sí, no, eso lo entendí. puedes mirar el ejercicio del capacitor cilíndrico y fíjate que el campo eléctrico da igual. Y bueno, después sacar la J es usar la relación de la conductividad. Sí, claro. Bueno, chicos, yo no voy a avanzar más hoy, no es por mala onda, ni mucho menos, qué pena porque si no lo hubiese dejado a Facu hablar más del mezcladito. De todas maneras, el mezcladito quiero que, la idea es que lo hagan ustedes y que lo piensen ustedes, para que voy a detener la grabación. Esperemos que esta vez se genere.